Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente en nuestro programa Musicalmente está con ustedes el doctor Alberto Fernández. Espero que hayan pasado un buen fin de semana, a pesar de nuestras circunstancias, pero que dentro de todo hayan podido estar con la familia, estar juntos y que este inicio de semana sea bueno o positivo para todos. Se los deseo de corazón, que todo lo que venga para adelante sea bueno. A veces llevamos rutas que no son muy convincentes o que nos hacen dudar de que el futuro puede ser promisorio, pero estamos convencidos de que las cosas siempre nos van a ir mejor en la medida que cada uno de nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Es decir, estar siempre juntos en proyectos comunes, con la familia, con los amigos, con quienes conforman nuestro grupo social y mirar todo de manera positiva y optimista para poder lograr grandes cosas para el país. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y probablemente ustedes se lo hayan preguntado muchas veces, ¿no? Hoy en día se habla mucho de la necesidad que tenemos los seres humanos de tener reconocimiento, ¿no? Pero en específico reconocimiento social, es decir, que el entorno en el cual nos movemos, el entorno en el cual ejecutamos nuestros proyectos, el entorno en el cual apostamos por nuestro crecimiento, este entorno formado por personas que usualmente coinciden con nuestros objetivos y lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Tenga como contrapartida un reconocimiento de mi labor, de lo que yo hago dentro de este grupo social, de las cosas que yo intento realizar en el bien propio y por supuesto también en el bien común. Entonces, yo no solamente trabajo y hago mis procesos para sentirme bien yo, sino también para, de alguna u otra forma, mi entorno sienta que mi bienestar también se corresponde con el bienestar de los demás y en esta medida yo pueda tener un reconocimiento porque aporto a mi grupo social. Creo que todos intentamos siempre eso, ¿no? Que nuestra obra, que nuestras conductas, que nuestros sueños, que nuestros afectos beneficien a otros como nos benefician a nosotros, ¿no es cierto? Y en ese sentido, entonces, podemos entender el por qué es tan importante desarrollarnos en un grupo social. ¿Por qué empiezo así? Porque deben ustedes tener en cuenta que el ser humano va a funcionar fundamentalmente en relación a cómo se refuercen sus conductas de manera positiva. Si yo eh, soy una persona amable, que salgo todos los días, saludo a otras personas, me siento en comunicación con ellas, y estas personas responden a mi saludo con la misma intensidad, con el mismo cariño, yo me voy a sentir reforzado en esa conducta para justamente continuar y seguir en ella para sentirme reconocido, para sentirme importante, para sentirme en comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante todo esto. Pero la realidad es que cómo yo puedo sentir y cómo yo puedo reconocer que de alguna u otra forma las personas se dan cuenta de que estoy ahí, las personas se dan cuenta de que formo parte de ellos, las personas se dan cuenta de lo que yo considero es importante hacer, tiene un proceso, ¿no? Uno no nace con la sensación de ser reconocido, uno no nace con la sensación de estar integrado. Esto debe ser un proceso. Y este proceso es muy importante y comienza desde el momento en que uno empieza a ser humano. Es decir, desde el momento en que se genera la fecundación, ya hay un aporte con respecto a la posibilidad de tener un entorno social y un reconocimiento social. ¿Cómo así? Porque recuerden ustedes que estoy teniendo el aporte del mensaje genético de mi padre
y de mi madre. Ambos se juntan en un acto reproductivo justamente para poder trascender a las siguientes generaciones, llevando al mundo un hijo que los va a representar, un hijo que tiene la misión genética de seguir una senda relativamente marcada. Entonces, el primer componente importante para poder estar a gusto en un entorno social es justamente lo que traemos nosotros como esencia que ha venido claramente aportado por nuestros padres. Pero además, una vez que vamos creciendo dentro del vientre de la madre, comenzamos a recibir ya más influencias de ella a través de las hormonas, a través de su propio afecto que va a generar sustancias neuroactivas, repito, hormonas, neurotransmisores, que van a permitir que yo me sienta integrado a un ser, que me sienta integrado a una persona que me está cogiendo, que me está cuidando y que está haciendo todo lo posible para mi bienestar. Y entonces este factor, que ya no es genético, sino que es un factor que va a actuar sobre el mensaje genético, es diferente, se le conoce como factores epigenéticos. Es decir, que el medio ambiente, primero, que yo voy a experimentar dentro del útero de mi madre y que posteriormente voy a recibir cuando salga de este sistema protectivo a formar parte ya de la sociedad y del vínculo con otros individuos, ¿no? Este proceso también va a permitir que ese mensaje genético que traigo como mensaje de mis padres se amalgame con el entorno. Y a esto se le conoce como factor epigenético. ¿Por qué se le llama factor epigenético? Porque estas influencias externas van a actuar sobre el mensaje genético. No lo van a cambiar, no. Yo voy a nacer con mi esencia. Lo que va a hacer es modular el mensaje genético. Es decir, se van a expresar algunos códigos de este mensaje y otros podrían ser inhibidos gracias a este entorno. Y entonces la sumatoria de lo que yo traigo en mi propio mensaje genético y lo que el factor epigenético permite que se exprese de ese mensaje va a construir inicialmente lo que el individuo va a experimentar como aceptación social. Una vez que uno nace, inmediatamente es captado por el cuidador, por la madre. Y esa captación del cuidador o de la madre va entonces a consolidar mi necesidad de estar integrado con alguien más. Es decir, a la construcción real de mi grupo social y el sentir que ya estoy siendo aceptado. Sin haber aportado aparentemente a la sociedad, ya estoy siendo aceptado, porque soy recibido por mi madre, soy recibido por una serie de personas que después nos vamos a enterar que es nuestra familia. Y entonces esa aceptación social primaria, básica, importante, es la que va a comenzar a construir mi confianza en el otro. Y voy a comenzar a sentir un reconocimiento por el hecho de estar ahí, por el hecho de ser humano, por el hecho de haber podido de alguna forma alimentar las expectativas de otras personas, de mis padres, de mi familia. Y entonces voy construyendo la aceptación social, no solo en el sentido de darme cuenta que soy apreciado, sino también el darme cuenta que estoy aportando. Miren qué importante es lo que les estoy diciendo. Pero además debemos recordar que esta necesidad primaria, la naturaleza no se equivoca, esta necesidad primaria que yo tengo de sentirme reconocido, de sentirme apreciado y que yo estoy aportando, es una necesidad biológica, es una necesidad de supervivencia del individuo. Porque si yo nazco y no tengo quien me cuide, no solamente no voy a tener la sensación de tener un reconocimiento, probablemente yo vaya a perder la vida porque cuando un ser humano recién nace necesita del cuidador. Entonces miren cómo se amalgama, ¿no?
la necesidad biológica de la supervivencia a través del cuidado con la necesidad además de sentirme parte de un grupo social, de sentirme integrado con el otro, de sentir que me quieren y que yo quiero, de sentirme importante y sentir que los demás también son importantes. Vean ustedes. Entonces estamos jugando con dos aspectos. El mensaje genético, que es lo que traigo de mis padres, ¿no es cierto? Amalgamado entonces con el entorno, como el entorno inmediatamente va, me cuida y me aprecia. Y esto debe pasar desde pequeño, ¿no es cierto? Antes del nacimiento, en el nacimiento y después del nacimiento. ¿Cuánto tiempo necesito yo como ser humano de este cuidado esmerado de parte de mis cuidadores, de parte de la madre, los padres? ¿Cuánto tiempo necesito para yo poder tener mis propios recursos para darme cuenta? Mis propios recursos para darme cuenta. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Quiénes me cuidan? ¿A quién les debo también cuidado y reconocimiento? Más o menos alrededor de los 4 años. Por eso es tan importante que este vínculo inicial se mantenga fortalecido en el tiempo, porque además todo esto que va a interactuar sobre mí, sobre mi cerebro, va a hacer que mis funciones más importantes, las más superiores, la que me diferencia de otros mamíferos, ¿no? Maduren y me permitan vincularme. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Es necesario todo esto para qué? Para que yo, a partir de los 4 años, sepa que formo parte de una comunidad y que para esa comunidad yo soy esencial y que ellos son esenciales para mí. Y entonces a partir de ahí me voy a dar cuenta la importancia de mis aportes y voy a darme cuenta también de cuánto mi entorno aprecia esos aportes. Muy bien, entonces todo está encadenado, ¿no es cierto? Todo lo que significa que el ser humano forme parte de un grupo es también parte de su propia supervivencia y de la propia supervivencia de la especie. Todo está coordinado para ser un grupo de elementos productivos que interaccionando entre ellos sumen más que si lo sumamos individualmente. Este sistema que vamos a formar los seres humanos desde el momento de la concepción nos va a permitir posteriormente amalgamar un sistema mayor que va a ser mucho más importante y mucho más productivo que varios individuos. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a la conclusión que el vincularse con el otro va a ser importante. Y para poderse vincular con el otro, debo tener la posibilidad de haber madurado una función extraordinaria del sistema nervioso que es parte del ser humano y de muchos mamíferos, que se conoce como empatía. Entonces es necesario tener empatía para poder tener reconocimiento social. Es importante tener empatía para poder ser aceptado por el otro. Es importante tener empatía para yo poder verme en el otro. Es importante tener empatía para sentir que el otro me reconoce y que reconoce mis aportes. Todo esto construye entonces el reconocimiento social. Muy bien. Y entonces vamos caminando en ese reconocimiento social que inicialmente va a madurar en el núcleo familiar. ¿No es cierto? Los padres llevados por la necesidad del cuidado de los hijos van a marcar la ruta a través de estos estímulos llamados epigenéticos, ¿no? Para generar que este niño posteriormente pueda socializar. Y entonces caminando por este sendero, llega un momento que es importante para el ser humano. ¿Cuál es ese momento? Es el momento en que el niño tiene que irse apartando saludablemente de los padres para poder ejercer todo aquello que han aprendido para su supervivencia, pero también todo aquello que han aprendido para poder empatizar con la gente de su edad, empatizar con su grupo etario, porque van a ser ellos quienes, combinado con
el vínculo, juntos construirán esa sociedad del mañana que va a permitir tanto el reconocimiento como la sensación de que estoy siendo reconocido. ¿Y a qué edad se da eso? Más o menos entre los 8 y los 10 años. Entonces, en ese momento el niño tiene temor. ¿Por qué? Porque va a entrar una dimensión nueva, ¿no? Salir del cuidado de los padres, donde uno está calientito, está bien cuidado, donde uno lo miman y lo engríen, a encontrarse con otros individuos de su edad y competir sobre su posición social. Va a ser el momento más álgido en el cual el ser humano va a negociar cómo va a ser visto, cómo va a ser apreciado y cuánto él va a poder aportar al grupo. Y entonces, saludablemente, se va alejando del cuidado de los padres para poder ejercer todo aquello que han aprendido y unirse a su grupo etario, ¿no es cierto? La preadolescencia. Y luego en la adolescencia madurarán los procesos para en la adultez ser individuos productivos con capacidad empática, capacidad para vincularse y capacidad no solamente para generar acciones que me beneficien, sino también que beneficien al otro, porque para mí va a ser importante tanto el sentirme bien conmigo como el reconocimiento de los demás. ¿Se dan cuenta? Por eso que procesos tan traumáticos como el bullying, por ejemplo, pueden marcar tanto a un niño en la adultez. Porque si en ese momento en que yo estoy tratando de acoplarme al grupo, encuentro más bien a unos individuos que en vez de aceptarme inicialmente, me descalifican, me maltratan, hace sentir que yo, antes inclusive de haber entrado al grupo, ya no sirvo, ya no aporto, jamás tendré reconocimiento y más bien recibiré burla, generará en mí la imposibilidad de poder usar aquellos elementos que mis padres me enseñaron y que me dieron con amor para poder integrarme con los demás. Y entonces, ¿qué podría generar eso en mí? Rebeldía, odio por el otro, la imposibilidad de posteriormente poder vincularme de manera adaptativa y de manera productiva. Por eso el bullying es tan dañino para los niños. Por eso hay que luchar contra ese proceso de manera muy intensa. Pero hoy no venimos a hablar del bullying. Solamente les hago esa viñeta para que vean la importancia de cómo el reconocimiento social va también madurando las capacidades del individuo para ser empáticos y para reconocer que son queridos y poder querer a otros. Muy bien. Llegamos a la adolescencia y entonces, cuando llegamos a la adultez temprana, ya tenemos claro qué cosa queremos para nosotros. Y ya tenemos claro dónde queremos estar y con quién queremos estar. Y tenemos claro que para tener un proceso saludable, no solamente desde el punto de vista mental, sino de la salud general, para poder tener todo esto completo, debo estar en sociedad. Solo en sociedad, todo lo que yo pueda hacer se va a multiplicar. Todo lo bueno que pueda hacer se va a multiplicar. De otra forma, no. De otra forma es muy, muy complicado. Muy bien. Y entonces llego a esta situación, ya me involucro con personas adultas, ¿no es cierto?, que tienen diferentes vivencias, que han tenido diferentes cuidados, que tienen un mensaje genético que si bien tiene un patrón para todos los seres humanos, ¿no es cierto?, está también diferenciado por lo que los padres de cada uno nos han aportado, pero además de cómo hemos pasado nuestro tiempo dentro de la matriz de la madre, cómo hemos pasado nuestro tiempo al nacimiento, cómo hemos pasado nuestro tiempo de niños, adolescentes y ahora nuestro estreno como adultos. Esa es la razón por la cual, a pesar de que somos de la misma especie, los seres humanos no somos exactamente iguales. Gracias a Dios, no somos exactamente iguales. Somos diversos. Y eso tenemos que entender. Para poder acoplarnos a una sociedad, debemos entender que justamente para ser sociedad hay que entender la diversidad.
tenemos que entender que no todos van a ser no todos, no, nadie va a ser exactamente igual a nosotros, felizmente. Y en eso vamos a enriquecer nuestra experiencia como individuos. Nos vamos a dar cuenta que el mundo es mucho más amplio y que las personas son mucho más ricas en su diversidad para querer, para empatizar, para vincularse, que han aprendido cosas que pueden ser diferentes a las mías por cuestiones culturales, y yo estar en condición de aceptar esa diversidad, porque la diversidad me enriquece y la diversidad me permite ampliar mis objetivos conductuales para poder aportar a la sociedad. Y entonces recibir un reconocimiento mayor, porque no solamente va a ser de mi barrio, mi familia, no, va a ser de mi distrito. ¿Se dan cuenta? Va a ser de mi departamento y de mi país. Y entonces tendré claro que la única forma de que nosotros, los seres humanos, tengamos un crecimiento productivo, adecuado y saludable en sociedad es entender la diversidad. ¿Qué les parece? Y entonces, entendiendo la diversidad, miren qué bonito, yo voy a poder siempre ponerme en la situación del otro, poder entender que no todos han vivido como yo, no todos han pasado por mis experiencias, buenas o malas. Y en esa medida, entendiendo que yo tuve que pasar por un proceso que tuvo periodos críticos, momentos en que tuve temor, momentos en que fui muy feliz, ¿no es cierto? Me ha construido como yo soy y espero que el otro me pueda comprender. En ese sentido, yo tengo que ser biunívoco, ¿no? O sea, tengo que responder en la misma proporción, darme cuenta que el otro tiene su propia vivencia, su propio entorno cultural, ¿no es cierto? Y que tiene diferencias que yo debo respetar y las cuales debo conocer para poderme integrar. Y entonces estaremos en una sociedad equilibrada, productiva, buena para todos. Muy bien. Entonces, miren ustedes, si yo entiendo esto como núcleo fundamental, ¿qué pasaría si por alguna circunstancia me tropiezo con el poder? Vean ustedes, ¿qué cosa en realidad es el poder? El poder es en realidad la posibilidad de poder ejercer una influencia mayor sobre los individuos. Se convierte en una preocupación permanente de la capacidad de poder ejercer autoridad sobre los demás y que los demás reconozcan la condición en la que me encuentro y yo reciba un reforzamiento porque lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo para los demás es para su bien, pero que haya una concordancia en lo que yo siento que es bueno para todos y lo que los demás sienten con respecto a esto. Y entonces, si yo vengo de un entorno donde el reconocimiento social ha sido construido de tal forma que me ha generado una fortaleza para poder resistir la tentación o las tentaciones que el poder me va a presentar en el proceso en los que yo tengo que actuar, probablemente el poder no me haga cambiar. ¿En qué no me debe hacer cambiar? En cómo debo ver al otro, en cómo me debo reconocer con el otro. No debe cambiar mi empatía por el otro. Lo que sí debe hacer es extender más mi observación, porque cada acto que yo ejerza va a influir sobre muchas personas, porque tengo poder. Puede ser poder político, puede ser poder económico, el poder que me toque ejercer. El poder es un proceso natural de las sociedades como la nuestra. Es un proceso natural. Pero aquellos que tengan la posibilidad de llegar al poder van a tener que ejercer de una forma contundente la posibilidad de no dejarse marear, la posibilidad de no dejar que sus proyectos y sus buenas intenciones se envilezcan porque estoy esperando que todo el mundo esté de acuerdo conmigo.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo reconocimiento social, cuando llegue al poder, no voy a necesitar, ni me voy a marear, ni voy a perder los sentidos, porque al ejercer el poder reciba ese reconocimiento. ¿Por qué es importante lo que les digo? Porque si por alguna razón quien accede al poder, por la circunstancia que fuera, no ha gozado de reconocimiento por alguno de los factores que les acabo de señalar, cuando llegue al poder, va a sentir que de repente la aprobación de los demás en relación a mi ejercicio del poder no es importante, porque yo nunca sentí que el reconocimiento deba existir. Y entonces tendré la sensación de que yo, al haber llegado al poder, de repente soy dueño de la verdad. De repente no debo escuchar al otro, porque yo estoy convencido que solamente yo tengo la razón. Por lo tanto, todo lo que yo vaya a hacer, casi naturalmente, debería recibir aprobación de los demás. Y si no lo reciben, entonces yo los castigaré. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que lo que estoy haciendo es lo correcto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a aceptar en cercanía las personas que me digan al oído, tienes razón, está bien lo que estás haciendo. Y entonces voy a dividir a mi grupo social entre los que están de acuerdo conmigo y los que no están de acuerdo conmigo. Y si yo no he tenido la capacidad de desarrollar empatía y darme cuenta por qué estoy donde estoy, de darme cuenta que en realidad me debo a los demás, voy a dividir a mi grupo en los que están de acuerdo conmigo y por lo tanto entienden el proceso en el que yo estoy y alejaré a aquellos que no estén de acuerdo conmigo. Y solo escucharé a aquellos que estén alrededor. Y entonces, ¿qué va a pasar? Miren la paradoja. Cuando yo estoy en el poder, tengo la gran oportunidad de hacer una obra que influya sobre un grupo grande de personas y la posibilidad de tener reconocimiento social se va a multiplicar. Se va a multiplicar. Es mi gran oportunidad justamente para sentir que todo lo que he vivido desde la niñez se va a potenciar a través de una situación que me pone en la posibilidad de poder ayudar a un grupo grande de personas. Miren esa oportunidad. Me voy a sentir bien. Me voy a sentir muy bien. Pero si en vez de eso llego al poder buscando o enganchado en la necesidad de tener reconocimiento social que no pude lograr antes por diversas circunstancias, ¿no? En realidad el grupo que me va a reconocer va a ser muy chiquito, porque van a ser aquellos que me digan sí a todo lo que yo vaya a pensar, independientemente que beneficie o perjudique al otro. ¿Qué les parece? Miren la paradoja. La gran oportunidad del reconocimiento termina siendo un arma de doble filo porque el poder me ciega. ¿Por qué? Porque me ha faltado esos cimientos que hacen de mi personalidad una capacidad para jamás perder la ruta de donde estoy y darme cuenta que tengo la oportunidad de poder aportar a mi grupo social de manera mucho más importante, sin perder la dimensión de quién soy y de por qué estoy ahí y qué cosa es lo que debo hacer. ¿Qué les parece? Y ustedes deben haber escuchado muchísimas veces, estoy seguro, deben haber escuchado, el poder cambia a las personas, ¿no? El poder cambia a las personas. Y efectivamente, el poder cambia a las personas. Pero el poder cambia a las personas porque el poder es malo, o el poder cambia a las personas que no han tenido un suficiente proceso de maduración
para darse cuenta que el poder resulta siendo una oportunidad para beneficiar a otros en una dimensión mayor. ¿El poder por poder es malo? ¿O son quienes llegan al poder lo que trastocan este concepto? Y ustedes dirán, pero ¿por qué el poder puede tener tanto poder de cambiar a las personas? Porque el poder es una situación en la cual el individuo, ante la circunstancia de poder tener una actuación que influya sobre los demás, genera una situación de excitabilidad, de reforzamiento. Lo hace sentir muy bien. El poder puede ser tan adictivo como la cocaína. Y cuando por obvios motivos pierdo el poder, puedo entrar en abstinencia y sufrir muchísimo. ¿Por qué? Porque en el ejercicio del poder me di cuenta que la única forma de tener reconocimiento, aunque sea de los 4 gatos que están alrededor mío diciéndome siempre sí, ya no la voy a tener. Y cuando pierdo el poder voy a entrar al absoluto limbo del no reconocimiento. Voy a convertirme en nada. Porque una cosa es no haber construido un reconocimiento adecuado y de pronto tener reconocimiento de cualquier calidad para luego bajar a que nadie me reconozca. Y entonces eso no lo voy a poder soportar. Porque recuerden que el reconocimiento acoplado al poder, como les acabo de decir, produce excitabilidad, mejora el estado de ánimo, nos da alegría, nos hace pensar que estamos por encima de todo. ¿Qué les parece? Entonces ustedes deben estar acostumbrados, sobre todo en tiempos como el nuestro ahora, ¿no? De personas que dicen, yo no voy a ejercer el poder si no me lo piden, ¿no? Y de pronto, como que escuchan voces, ¿no? He recorrido las calles y el pueblo me ha pedido a gritos que vuelva a postular, que vuelva al poder. ¿Qué les parece? Y uno se queda pensando, ¿será? Pero si el pueblo, yo también soy del pueblo, yo no le he dicho nada. ¿Quién le habrá dicho? ¿No? O ya estoy en el poder, ¿no? Y de pronto siento que todos me dicen que debo seguir haciendo lo que estoy haciendo, a pesar de que veo que las consecuencias no se parecen mucho a lo que había pensado, pero debo estar por buen camino porque yo siento que me dicen que siga. O quienes ya no están en el poder y sienten esa necesidad de regresar para ese reconocimiento que al final termina siendo fatuo porque no es un reconocimiento real, es de personas con interés que estimulan ese reconocimiento, ¿no? Al no tenerlo, sufro tanto en una soledad individual que me empuja nuevamente a intentar. Y entonces la gente en el poder se recicla, ¿no? Siempre termina en algún sitio con poder, pero ya no por la sensación de ayudar a los demás, ya no para ser empático, ya no para vincularse sanamente, sino con la única intención de sentirme bien en esa vorágine que genera en mi cerebro el poder, que puede ser intrascendente cuando solo lo busco por sentirme bien yo. ¿Qué les parece? Y entonces quiero venderles la siguiente idea, ¿no? A veces confundimos o pensamos que lo único que mueve al ser humano es el poder económico, ¿no es cierto? No, es por plata. Claro, no se quiere ir por plata, ¿no? Eso hemos escuchado constantemente, pero tienen que entender que el dinero es un vehículo, como otros vehículos, ¿para qué? Para obtener el poder. Y entonces, ¿cuánto de mantenerse en el poder está en relación a un proceso económico o cuánto está en relación a sentir que de alguna u otra forma
tengo reconocimiento social y que estoy ganando individualidad y que estoy ganando notoriedad, aunque no tenga claro el tipo de notoriedad que estoy cosechando. ¿Qué les parece? Entonces, si nosotros no entendemos este proceso, nunca vamos a poder entender cómo en realidad se conduce a un ser humano. ¿Cuál es el interés mayor de un ser humano? ¿No? A veces nos provoca pensar que es solo económico, pero yo les digo, ¿será eso verdad? ¿No estaremos confundiendo una de las formas de llegar al poder con el poder económico solamente? Recuerden ustedes, muchas personas, y la historia lo demuestra, muchas personas que mediante procesos ilegales llegaron a tener mucho dinero, lo que hicieron fue optar por tener un poder sobre la comunidad. O sea, no les bastó el poder económico, sino buscaban tener poder político. ¿Para qué? Para tener reconocimiento. Para que todo aquello que yo había conseguido de manera ilegal económicamente lo pueda alabar y yo pueda sentir que en realidad todo lo que he hecho es para beneficiar a los demás. ¿No es cierto? Eso es lo que la historia nos demuestra. Entonces, ¿el asunto irá por ahí o irá por la necesidad de reconocimiento, por la necesidad de que digan que yo soy fulano de tal? ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que sumar ese proceso a nuestro análisis sobre la conducta humana. No podemos simplificar todo diciendo por la plata, por el lugar, por la raza, por el credo, por el sexo. No, 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 no. Estamos cometiendo un terrible error. El ser humano no es un rompecabezas. El ser humano no es una serie de piezas que uno tiene que intentar juntar para poder entender, ¿no? El ser humano es una unidad. Y esa unidad efectivamente es compleja. Es un sistema complejo, pero es un sistema que se construye desde la vida intrauterina. ¿No es cierto? ¿Cómo gestar una sociedad donde yo pueda servir al otro teniendo poder sin hacer un uso inadecuado de ese poder? La única forma de hacerlo es que yo tenga la experiencia de un reconocimiento social desde el cuidado, el amor, el cariño y la empatía hasta mis fueros adultos, profesional, servidero, lo que fuera. Y eso, señores, es un continuo que va desde que somos pequeños. Entonces, hoy nos rasgamos la vestidura a nivel mundial para podernos entender, ¿no? ¿Por qué las situaciones de emergencia pueden sacar lo peor del ser humano y lo mejor del ser humano? ¿Por qué? Porque si analizamos lo que sale del ser humano, que es lo mejor en un proceso de emergencia, nos vamos a dar cuenta que la empatía, la necesidad de estar con el otro nos va a empujar a ayudar. Y quienes no están en esa línea probablemente hayan tenido un problema en su proceso de reconocimiento social. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer? ¿Cómo hacer que las cosas cambien? ¿Cómo hacer que la balanza se incline hacia lo mejor del ser humano? El ser humano es extraordinario. Es un ser que tiene la capacidad de poder adaptarse cambiando las cosas, con ideas creativas. Pero ese gran poder puede producir también un gran daño. Entonces, ¿cómo hacer para que este gran poder que tenemos siempre esté inclinado a lo mejor para los seres humanos, a lo mejor para el medio ambiente, a lo mejor para la naturaleza, a lo mejor para todos? ¿Cómo hacer eso? Cuidando lo más preciado, a nuestros niños. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo más preciado son nuestros niños. Y esto que puede sonar ahora a poesía, tiene, como les acabo de
de relatar un sustrato biológico de supervivencia. Solo con lo mejor que podemos dar, podemos hacer que las cosas cambien, siempre para mejor, siempre para beneficio de los demás y para beneficio propio. Yo no puedo contabilizar, escúchenme bien, es un despropósito, está en contra de cualquier ley natural pensar que solo lo que me beneficia a mí es bueno para todos. Es un despropósito. ¿Se dan cuenta? Solo lo que me beneficia a mí es bueno para todos. O, en mi caso, díganme, por favor, si en las sociedades como nuestras no han escuchado ustedes, o ustedes mismos no han utilizado la frase de, en mi caso es diferente, ¿no? Veo la televisión y veo que alguien atropella a una persona porque se pasó la luz roja. Y yo digo, qué salvaje, ¿cómo ha hecho esto? Debe ir preso, ¿no? Pero después yo salgo de una reunión y me paso la luz roja. Claro, no tuve la mala suerte de matar a alguien, ni alguien se cruzó para su mala suerte. ¿Y saben lo que uno dice en ese momento? En mi caso es diferente, ¿no? En mi caso es diferente. Porque yo nunca, usualmente no hago esto. Estaba apurado. No era de madrugada. No había nadie en la calle. ¿Recuerdan ustedes esas frases? ¿Se dan cuenta? Entonces el mundo no gira alrededor de lo que yo quiero para mí. El mundo no gira alrededor de mis necesidades. El mundo gira porque nosotros lo hacemos girar en conjunto. ¿Se dan cuenta? Hay un poder mayor, que es la sumatoria de lo que nosotros como sociedad podemos hacer. Ese es el poder mayor. Y entonces tenemos que procurar que todos nuestros actos estén en relación justamente a lo que queremos para nosotros y para los demás. Debe coincidir. Solo así va a ser bueno. Tenemos la oportunidad en esta crisis de cambiar hacia lo mejor del ser humano. Eso es lo que podemos hacer. Buscar lo mejor del ser humano. ¿Se dan cuenta? Y eso está en manos de nosotros, de cada uno de nosotros, porque nosotros sí tenemos poder sobre nosotros mismos. Solo nosotros podemos hacer que nosotros mismos cambiemos. ¿Quién más puede hacer eso? No renunciemos a ese poder. No renunciemos a nuestro poder de decisión. No renunciemos a nuestro poder de ver en realidad qué se afecta y qué es mejor para los demás y para mí. Y los demás no son 20 personas que me rodean, es el país. Es la sociedad en conjunto. Ya les había dicho, respetando las diferencias, podemos ser un extraordinario país. Y respetando las diferencias es cuando sale lo mejor del ser humano. Respetando las diferencias. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, habla con Gastón Montiel, Leonardo Montiel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un tiempo prudencial que no se lo escuchaba. Es interesante lo que ha tocado sobre el fenómeno del poder. Bueno, suena abstracto o iluso el asunto de poder definir qué significa el término poder en realidad. Tendríamos largo tiempo y sería casi imposible el poder definirlo tan funcionalmente como nosotros quisiéramos. Sin embargo, anteriormente le sugerí que tomara en consideración el siguiente tema. ¿Qué tipo de cultura tenemos o consumimos? ¿Y qué tipo de cultura necesitamos? Entendiendo que cultura es todo lo que nos rodea. Correcto. Frente a esa cultura, planetariamente hablando, cambio climático, el efecto del COVID, la cuestión de la descomposición social del planeta, que hemos visto ya los problemas de prostitución, delincuencia, homosexualidad, drogadicción, alcoholismo, parricidio, feminicidio, sicariato, terrorismo, etcétera, 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 junto con paros, mítines, huelgas. Y si nosotros ponemos un dron imaginario alrededor del planeta Tierra y vemos todo lo global que está ocurriendo, parecería que realmente, usted lo decía desde el punto de vista psicoanalítico, estamos en una sociedad completamente anómala, enferma.
No con ello pretendo satanizar todo cuanto se hace, dice o piensa. Correcto. Pero el poder, en términos, sigue siendo un abstraccionismo que no podemos resolverlo. Correcto. ¿No? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Te agradezco mucho por llamar, porque amplía esta visión que estoy tratando de mostrarle a los oyentes, porque, como le decía, más allá inclusive de la propia definición, ¿no? Cualquier proceso del ser humano que inicie con un vínculo adecuado y eso que puede parecer un reduccionismo, ¿no? Es un proceso fundamental para la propia supervivencia de la especie, ¿no? Puede ser en realidad un bálsamo para poder mejorar esto que estamos viviendo y, como usted bien lo señala, a nivel mundial. Y cuando usted dice a nivel mundial, está hablando de la especie, ¿no es cierto? De eso estamos hablando, ¿ah? De cómo nosotros mismos manejamos nuestro propio entorno. Claro. ¿Sabe qué, doctor? Me estaba refiriendo a algo elemental. Sí. Y eso coincidimos con se nos fue Marco Aurelio de Negri, cuando hablamos sobre la sociedad humana jerárquica y territorial. Correcto. ¿No? En esa sociedad jerárquica y territorial estamos nosotros, la especie humana, nos hemos olvidado lo más importante, que somos seres completamente transitorios, somos mortales. Muy bien. Y yo creo que esa situación del poder tendría que verse desde una óptica más o menos parecida o similar, elementalmente hablando. Sin embargo, el asunto sería que usted tiene la grata opción para nosotros, los radioescuchas, que está emisor y sobre todo de su persona, a quien van todo mi voto por continuar usted evolucionando en ese aspecto y ayudarnos a nosotros a continuar con lo mismo. El asunto de este fenómeno llamado poder nos lleva a una sociedad en la que tenemos que plantear lo siguiente, a grosso modo. Me va recordando una obra de Víctor Hugo, en Los Miserables. Sí. Y decía, un miserable busca la compañía de otro más miserable que él para parecer menos miserable. Correcto. ¿No? Y en esa miserabilidad me va llevando a una situación que escuché a los 10 años. Ajá. Un pueblo ignorante de su realidad histórica y cultural es instrumento ciego de su propia destrucción. Correcto. En esa situación, esos dos elementos que los escuchamos a los 10 años, con la edad que tengo, pasado 60, me hace pensar sobre la cuestión del poder. Reitero una vez más, doctor, la gratitud que me inspira su programa. Muchas gracias. Nos ayuda a muchos oyentes. Y la opción de poder conversar, disculpándome si me he extendido más de lo común. No, muchísimas gracias. Yo, una de las cosas que probablemente aprendí de pequeño es que hay que tener siempre la posibilidad de sorprenderse, de aprender y de agradecer. Y yo le agradezco la llamada. A usted, por eso, me admitirla. Sí. Gracias. Ya, miren ustedes, ¿ah? El oyente nos ha dicho una cosa que es bien importante y que no lo había señalado, ¿no? Que el ser humano efectivamente es efímero. Pero la realidad es que el ser humano no vive pensando en que está transitando. El ser humano piensa cada día que está y no piensa en su finitud, no. No piensa en eso. Y eso se puede ver claramente justamente cuando hablamos de aferrarse al poder. Esa desesperación que no tiene que ver con la edad, ¿no? Que no tiene un patrón etario. Esa situación justamente es lo que genera este problema. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos damos cuenta que para no ser tan efímeros y poder trascender, tendríamos que pasar por la situación de dejar algo que sea productivo en el futuro y que me puedan recordar y yo pueda seguir trascendiendo, o a través de mi propia reproducción, de dejar mi propio mensaje genético a través de mis hijos, ¿no? Pero no estamos situados en eso, sino en la necesidad de ser y estar sin pensar que efectivamente es temporal. La temporalidad.
ciertamente. Eso será, por supuesto, tema de otro programa y ahí efectivamente habrán invitados para que nos puedan orientar mucho mejor en este tema. Muy bien. En resumen, vean ustedes, la mejor forma de estimular en el futuro que la sociedad muestre el mejor lado del ser humano es cuidar el proceso del desarrollo de ese ser humano. Para eso tiene que haber una estructura social donde la salud y la educación sean prioritarias. Y esto les va a sonar a lo mismo, pero quiero que entiendan que no hay forma que las sociedades crezcan si es que no nos aseguramos de una buena salud y una buena educación. Y es a lo que usualmente los gobiernos renuncian ante emergencias que pueden justificar momentáneamente el no abocarse a eso. Pero muchas veces, como la salud y la educación no dan votos inmediatos, volvemos al mismo proceso. ¿Qué cosa es bueno para mí? Si realmente lo que yo decido en el poder va a beneficiar a otros. Solamente pensando en mi permanencia y sin tomar en cuenta, en realidad, cuánto yo he podido aportar. ¿Cuándo debo decir, ya hice lo que tenía que hacer? ¿Cuándo debo decir, nadie es indispensable? ¿Cuándo puedo enseñar a otros? ¿Cuándo puedo aprender de otros? Ese es el secreto, estar vinculados, ver al otro como un aporte, reconocer al otro, reconocernos en el otro y sentir que nos reconocen. Eso es lo que podemos hacer. Y eso está en nuestras manos, porque se puede realizar individualmente, porque la sumatoria, como les digo, es menor que el sistema que podemos formar a través de grupos sociales que estén dirigidos al bienestar de todos y que lógicamente se traduzca en un bienestar para uno mismo. Muchas gracias por estar ahí. Espero no haberlos aburrido con este tema. Creo que era importantísimo, ¿no? Muchas veces se comunican con nosotros, tanto en la consulta como a través del programa u otros medios. En realidad, ¿qué cosa hay que hacer? Más allá de quejarnos y decir que todo el mundo se equivoca y decir que así no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Y es el comenzar a trabajar nosotros mismos en lo que genere bienestar dentro de nuestras posibilidades, ¿no? La familia, el barrio, los vecinos. Aprender a que no hay mejor camino que el vínculo y la empatía para poder mejorar. Estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo de cambiar esto. Les mando un cariño muy efusivo, con mucha empatía, con la pretensión de poderme vincular con ustedes cada vez más y tratar de aclarar estos temas para poder juntos encontrar objetivos más saludables. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Gracias por estar ahí. Filarmonía Somos Cultura presentó Musicalmente, un espacio para conocer y cultivar la salud mental.